En este video vamos a desarrollar un tema que es caudequina. Este tema es un tema bastante simple, pero que en algunos puntos puede generar cierta confusión. Como sabemos, la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del canal vertebral. En este caso vemos un esquema que representa una vista dorsal de la columna vertebral de un perro. Las láminas de las vértebras fueron retiradas, por lo que se visualiza el canal vertebral en toda su extensión. En su interior se observa su contenido, es decir, la médula espinal, el origen de los nervios espinales. La columna vertebral está formada por vértebras y ellas se denominan según la región corporal en la que se encuentran. Tenemos las vértebras cervicales, se dice, bueno, la vértebra C1, la C2, la C3, así hasta la C7. Las vértebras torácicas, en el caso de este perro tenemos la torácica 1, la 2, la 3 hasta la 13. Las vértebras lumbares, desde la 1 a la 7, las 3 vértebras sacras y las vértebras coxígeas. También sabemos que la médula espinal presenta lo que se conoce como la intumescencia cervical y la intumescencia lumbar. Hacia caudal, la médula espinal termina formando un cono, lo que se denomina el cono medular. De la médula espinal emergen los nervios espinales. Aquí los vemos, el derecho, uno izquierdo, aquí hay otro, uno derecho, uno izquierdo. Estos nervios surgen de la superficie de la médula espinal a través de una serie de raicillas. Cada nervio espinal presenta una serie de raicillas dorsales que forman la raíz dorsal del nervio espinal y una serie de raicillas ventrales que serían la raíz ventral del nervio espinal. La raíz dorsal y ventral se fusionan en lo que se conoce como el tronco del nervio espinal que emerge por el foramen intervertebral. Aquí hay otro nervio que emerge por el foramen, aquí también. Ahora vemos en este esquema la porción cervical de la columna vertebral. También vemos la médula espinal, las raicillas que forman uno de los nervios espinales, en este caso el derecho, y acá hay raicillas que forman las raíces del nervio espinal, de un nervio espinal cervical izquierdo. Estas protuberancias representan los ganglios vertebrales. Estos ganglios vertebrales se ubican en la raíz dorsal del nervio espinal y son el lugar donde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas aferentes. Aquí lo que vemos es a la médula espinal separada por estas líneas de puntos en segmentos. Cada uno de estos segmentos se denominan mielómeros. En el animal, si uno hiciera una disección de la médula espinal, no se puede distinguir dónde empieza y comienza otro mielómero. Es decir, un mielómero se continúa con el anterior y el posterior en forma imperceptible. Aquí representamos la separación entre un mielómero y otro a través de estas líneas de puntos. Como todos sabemos, en los mamíferos domésticos hay 7 vértebras cervicales, pero también sabemos que hay 8 mielómeros cervicales. Por lo tanto, va a haber 8 pares de nervios cervicales espinales. Fíjense cómo aquí estaría el primer mielómero cervical, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, el séptimo y el octavo mielómero cervical. Fíjense que los mielómeros no coinciden exactamente con la vértebra que le corresponde. Si bien es cierto que a nivel cervical son 8 mielómeros y solamente son 7 vértebras cervicales, podría haber cierta correspondencia. Bueno, en este caso, fíjense, dentro de la primera vértebra cervical están los primeros 2 mielómeros. Dentro de la segunda vértebra cervical está el tercer mielómero. Y así a lo largo de toda la porción cervical de la columna vertebral. Este fenómeno hace que cada nervio espinal, una vez que se forma desde la superficie de la médula espinal,
deba recorrer un pequeño tramo hacia caudal para encontrar el orificio intervertebral que le corresponde para salir del canal vertebral. Aquí tenemos una vista dorsal de la porción torácica de la columna vertebral. Fíjense la médula espinal, también dividida en mielómeros. En la parte más craneal de la porción torácica, los mielómeros, como pasaba antes con la parte cervical, no coinciden con la vértebra que les corresponde. Fíjense, este es el mielómero 2, incluido dentro de T1. Fíjense el mielómero 3, muy craneal respecto de la vértebra T3. El mielómero T6, también craneal a la vértebra T6. Ahora, a medida que nos vamos acercando hacia la parte más caudal de la porción torácica de la columna vertebral, los mielómeros empiezan a coincidir con la vértebra que les corresponde. Por lo tanto, en estos casos, el nervio espinal directamente emerge del canal vertebral por el orificio intervertebral que está muy próximo a su origen. Esto, que pasa en esta porción caudal de la parte torácica de la columna vertebral, es lo que pasa en los embriones de los animales. Cuando la columna vertebral y la médula espinal se desarrollan en el embrión, cada mielómero coincide con la vértebra que le corresponde y el nervio espinal no transita prácticamente dentro del canal vertebral, sino que emerge directamente. Bien, ahora estamos viendo la porción lumbar, la sacra y la coxigia. Aquí, fíjense que los mielómeros a nivel lumbar, en la parte más craneal, todavía coinciden más o menos con su vértebra correspondiente. A medida que nos alejamos y vamos hacia caudal, vamos a encontrar que cada vez se va produciendo más distancia entre el mielómero y la vértebra, otra vez lo que pasaba en la parte craneal de la porción torácica. Aquí en la parte terminal de la médula espinal, es decir, en el cono medular, los mielómeros se hacen cada vez más cortitos. Por lo tanto, el desfasaje entre el mielómero y la vértebra que le corresponde es muy grande. Esto hace que cada nervio espinal deba recorrer un largo trayecto hasta encontrar el orificio intervertebral por el que tiene que salir. Esto se produce porque, a diferencia de lo que decíamos antes, de lo que sucede en los animales en etapas tempranas de la vida, a medida que el animal se desarrolla, la médula deja de crecer longitudinalmente antes que la columna vertebral. Este fenómeno se suele denominar ascenso medular. Por eso los mielómeros lumbares, sacros y coxigios están tan adelante. Todo esto, es decir, el cono medular y los nervios espinales lumbares, sacros y coxigios, se disponen de manera tal que, viéndolos desde dorsal, recuerdan a los pelos de la cola del caballo, por lo que a esto se lo denomina cauda equina o cola de caballo. Conocer esta porción del canal medular es muy importante al momento de estudiar una serie de patologías muy comunes, por ejemplo en los perros, que desencadenan una disfunción neurológica que se conoce como síndrome de cauda equina.